Siguiendo con los libros de El contrato social, este es el último, denominado el libro cuarto. Iniciamos con el primer capítulo que lleva por nombre La voluntad general es indestructible. En este momento me lleva a pensar en aspectos generales como en base o en contexto de toda una ciudadanía. Cuando todos los seres humanos o toda la ciudadanía o toda esta comunidad colectiva se pone o se levanta en armas y decide, sabes que yo me niego a seguir donándote estos derechos y me niego a seguir cediéndote mis derechos, es como esta voluntad general que se otorga a toda esta ciudadanía en respecto al Estado. Y lo vuelve indestructible, ya que el Estado se entiende como una sola persona, como un gobernante, enfrentándose a una comunidad llena, ¿no? También hacemos énfasis en la voluntad general eh, desde una perspectiva de que ya no es la voluntad de todos, ya que a veces hay contradicciones, ya que a veces hay debates y pues esta voluntad general no se vuelve general y no se vuelve la voluntad de todos, sino de una sola parte de esta comunidad. La paz, la unión y la igualdad son como enemigas de este tipo de sutilezas políticas. En este aspecto, como empezar a hablar desde el aspecto de gobernar y estar con una persona y un soberano el cual irrumpe en este bien común que hemos venido platicando en todo este rato y que no le parece a la ciudadanía, tiene como resultado una comunidad sin paz, una comunidad en desorden, una comunidad inconforme y una comunidad que a la larga va a tener una voluntad o un levantamiento entre ellos mismos y en respecto hacia el Estado, y no va a haber una normatividad ni un tipo de pacto ni un contrato social que los rija o los pueda frenar en ese momento. En el capítulo 2 nos habla de los sufragios. En este quiero mencionar, mientras más hay este discurso y esta interrelación de decisiones y de puntos de opinión desde dos vertientes, se puede ver mediante estos sufragios el si el papel del Estado ha sido el correcto o no, ya que los sufragios son los medidores de este estado de salud, de este estado político, de este estado de bienestar que refleja a un buen gobierno. En el capítulo 3 nos habla de las elecciones. En este capítulo pues empezamos a ver un poquito más de cómo la comunidad por medio de este proceso de elección elige a sus representantes, elige a sus diputados, elige al soberano, elige a todos aquellos que forman parte de este proceso legislativo, a lo cual definimos a las elecciones como todos estos actos complejos y se dividen en dos, o al menos en las líneas de ese texto las dividen en dos, las cuales son por elección o por suerte, ya que en esta última, denominada por suerte, se le atribuye a la naturaleza de la democracia, ya sea por redundando por suerte, porque te tocó, porque no, y que obviamente no hubo un tipo de elección o una selección por parte de la comunidad, se le denomina elección por suerte y que pues es un estado de naturaleza. También la elección y la suerte se encuentran mezcladas entre sí, ya que pues quiera o no hubo una elección, haya sido por un estado de naturaleza o por un estado de democracia. En el capítulo número 4 nos habla de los comicios romanos, nos habla de una perspectiva desde Roma, de todas las
acciones de elecciones, de toda esta forma de gobierno que hubo en este contexto de Roma. Nos habló de un contexto y de una clasificación social, de riquezas, de desarrollo económico, entre otros. También nos habló de esta división de poderes, de esta división de formas de gobierno, y cómo hubieron como comisiones, cómo fue todo este proceso de votación y de elecciones. En el capítulo 5, denominado del tribunado, nos habla sobre un magistrado, como una magistratura, un ente de magistrado, el cual es aquel el que tiene como fin proteger las leyes sin ser parte de un poder o sin ser parte de este ente jurídico denominado Estado. El magistrado actúa como mediador, como esa persona eh, de entre poderes, ese mediador que hay entre poder ejecutivo, poder legislativo, y, y logren que no haya una desequilibración entre ellos para que no pase a mayores en este contexto de un Estado, que como lo hemos venido manejando es el bien común. En el capítulo número 6, denominado de la dictadura, entendemos como la dictadura todo aquel proceso o forma de gobierno que se hace lo que se diga y se plantee. El dictador dice, manda y se debe cumplir. A esto se refiere con la dictadura. Y en esta forma de gobierno, la dictadura suspende este proceso legislativo y solo se centra en un poder, que es en el poder ejecutivo, el cual el dictador es el que ocupa ese lugar y deshabilita ese poder, deshabilita ese proceso de elección, deshabilita ese rango de decisiones o de votos o elección, ya sea por suerte o democráticamente. En este sentido, el gobierno dictador es autónomo, es solo él. En el capítulo número 7 nos habla de la censura. En este capítulo manifiesta también un papel de expresión y de mantenimiento en respecto a lo que piensan, lo que sienten y la opinión pública más que nada, ya que empieza a haber esta comparación de la dictadura y de lo que la gente cree y lo que la gente decide y cómo se entiende desde una perspectiva de comparación ante una ley, este proceso de dictaduras y de ver si realmente en la dictadura hay un contrato social. En el capítulo número 8 nos habla de la religión civil. Este capítulo es el último. También mencionar que pues muchas veces la religión y el Estado o el gobierno pues deberían de estar, en mi opinión, demasiado alejados, pero normalmente y de acuerdo a la historia pues podemos ver que van una con otra y que cada persona elige la forma de gobierno o elige en qué creer de acuerdo a sus mismas creencias. En este capítulo nos habla de sociedades políticas basadas en el teísmo y la idea de que los dioses eran los verdaderos gobernantes. Como digo, en este capítulo nos habla de qué creer y en qué basar nuestras ideas. A manera de conclusión en respecto de este libro del contrato social, lo llevo a resumir a 3 preguntas, los cuales son: ¿cuáles son los principios políticos que pueden aplicar en tu vida académica y profesional? Bueno, en primera instancia, durante toda la lectura, la redacción y los comentarios de este libro, pues podemos ir recalcando diversos principios, ¿no? El principal de ellos, y como lo dije en un inicio, el principal principio que tiene la política y la administración pública es el bien común. De manera académica y profesional, las personas que estudiamos ciencias políticas y administración pública,
es primordial tener en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en nuestros próximos actos, tener en cuenta el bien común en base a nuestra comunidad, el bien colectivo y pensar en los demás y no tener un pensamiento autónomo. Asimismo, también recalco la toma de decisiones, la toma de este proceso de interactuar y ver qué tipo de gobierno es el adecuado para las distintas comunidades que engloban el globo terráqueo redundantemente. Y, y pues es eso, ¿no? Llevar a cabo recalcar que el contrato social es este equilibrio, es este contrato, es este pacto que quiere hacer el Estado, el gobierno con los ciudadanos para tener una vida más armoniosa, para poder tener una vida en paz y sobre todo basada en el bien común. La siguiente pregunta es, ¿el contrato social sigue vigente en la sociedad mexicana actual? En este apartado puedo mencionar, o bajo mi criterio, que sí. Siento que el contrato social sigue siendo referente tanto teórico como práctico. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos bajo un tipo de gobierno democrático republicano, donde uno de los principales fines de este es manifestar colectividad, manifestar una justicia y libertad democrática que sea de todos y para todos. En México tenemos como principios muy muy plasmados el bien común y en el marco constitucional o en la normatividad o en la Carta Magna, que es la que nos rige, que es la Constitución, existe este contrato social, este pacto social que hay de los derechos, las obligaciones, los deberes de una parte y de la otra. Asimismo, reitero que el contrato social me dejó pues muchas definiciones, muchos conceptos y muchas complejidades que, que venimos viendo desde obras anteriores, más claras. Estas líneas, aunque ya tienen muchos años de haber sido escritas y de haber sido publicadas, puedo darme cuenta que hoy en día no ha cambiado mucho la forma de gobierno y que desde ese momento se veían cosas muy relacionadas y asuntos muy relacionados, asuntos sociopolíticos, iguales a los que hoy presenciamos y vivimos el día de hoy. Esto ha sido todo. Gracias.